Me da gusto estar con ustedes, hermanos, de nueva cuenta. Esta mañana hubo tragedia. No se crean, no fue tragedia. Pero dije yo, para que no se me vaya a arrugar el saco, me lo voy a poner cuando baje del carro. Y cuando bajé del carro, ¿qué creen? No lo traía. Así que se las quedo a deber. Ya me falla la memoria. Si le suena, Sí, el señor alemán anda persiguiéndome. Si le suena el título, yo soy muy malo para poner títulos, pero me acordé que hay una canción que habla de 2 y 1 y dije yo, pero es que aquí es al revés, es un humano y 2 caminos. La idea empezó, la idea de este tema, como me gusta platicarlo, empezó un día cuando era maestro. Estaba yo recibiendo a mis alumnos, no recuerdo exactamente qué, pero estaban revisando trabajos, me imagino, en equipo, eso sí me acuerdo, estaban en equipo. Así que entraban 2 o 3 a la oficina y hablábamos del tema y salían con su calificación, algunos contentos y otros tristes, ustedes saben cómo es eso. Iban pasando cada uno de los equipos. Pero mientras se revisaba el trabajo de un equipo, escuché que allá afuera habían unos alumnos platicando y logré entender que uno de ellos decía que en su iglesia era líder de un grupo de jóvenes. Así que cuando le tocó su turno a ese equipo, la verdad es que a mí no me interesaba mucho preguntarle sobre el trabajo, me interesaba preguntarle qué cosas hacía él como líder de jóvenes en su iglesia. Y eso fue lo primero que le pregunté. La verdad es que me contestó, pero como que tenía pena, como que él sí quería hablar más acerca del tema académico, pero le insistí y entonces finalmente accedió a decirme. Enfrente de mi escritorio había un pizarrón, un pintarrón de esos chiquitos, tomó unos marcadores y empezó a dibujar. Yo no soy bueno para el dibujo, así que me busqué en internet una imagen, algo así parecido. Dibujó un camino ancho y un camino angosto. Por el camino ancho pintó así unos monitos, unas personas, y por el camino angosto puso más poquitos, y luego lo que no tiene esa foto o ese dibujo es algo que él escribió. Junto al camino ancho puso difícil. Y junto al camino angosto puso la palabra fácil. Y entonces me dijo que esto viene en un texto de la Biblia y que eso se lo enseña a los miembros de su grupito de jóvenes. Y entonces le hice la pregunta, le dije, ¿y eso está bien después que se los cuentas? ¿Qué esperas que ellos hagan o qué esperas que ellos decidan? Miren, aquí tenía yo otra foto más o menos para darles la idea de que por una iban muchos y por otra iban pocos. Y entonces él me dijo, yo espero, los animo para que elijan el camino difícil. ¿Cuál es el camino difícil? ¿Cuál es el camino difícil? El camino angosto, dijo él. El camino angosto. Y yo le digo, ¿y de veras tú esperas que tus amigos elijan el camino difícil? Pues sí, maestro. Y entonces yo le dije, a ver, te la voy a cambiar la pregunta. Mañana les voy a poner examen. ¿Cuál prefieren? ¿El examen fácil o el examen difícil? ¿Qué creen que me contestó? El fácil, maestro. Y entonces le dije, ¿por qué esperas que ellos elijan el camino difícil?
Si tú quieres el examen fácil, ¿por qué quieres que ellos elijan el camino difícil? Yo le dije, estoy de acuerdo en que la idea de los dos caminos está en la Biblia, pero quiero decirte cómo contaría yo esa historia. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo contaría yo esa misma historia? Hay dos caminos. Y les estoy poniendo algunas imágenes que me encontré por la internet. Miren, en este ponen un camino ancho que se ve muy bonito y uno más angosto que se ve lleno de piedras, el puente que se está... Y ahí hay dos letreros, uno dice camino fácil y el otro dice camino difícil. Parece que en la mente de muchos cuando leen esta historia que contó Jesús, les queda a la mente la idea de que uno es fácil y el otro es difícil. Pero resulta que así es como dice el texto bíblico. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son ¿cuántos? Pocos los que la encuentran. ¿Y cuál es la palabra o las palabras que no encontré en el texto bíblico? Ni fácil ni difícil. Lo que menciona acerca de estos caminos es que uno es ancho y el otro es angosto. Pero no dice que uno sea fácil y que el otro sea difícil. En todo caso, si alguno fuera fácil y el otro difícil, la pregunta es, ¿cuál es el fácil y cuál es el difícil? Entonces me surgen dos preguntas. ¿Por qué un camino es ancho y por qué el otro es angosto? Entonces el alumno me decía, el ancho está ancho para que muchos se pierdan, porque el final del camino ancho es la muerte. En cambio, el camino angosto es así porque Dios solo quiere que se salven poquitos. Eso me dijeron, pero yo no creo en eso. Yo dije, bueno, a ver, vamos a razonarlo un poquito. Miren, ese es el Google Maps. No sé si reconocen el área. Por ahí se ve, ay Dios, no alcanzo a ver. Avenida Universidad. Y luego se ve por ahí otras calles. Por ahí está la iglesia, ¿verdad? Nada más que no está señalada en esa fotografía. ¿Cómo es Avenida Universidad? ¿Y cómo es la calle que pasa aquí enfrente? ¿Por qué una es ancha? ¿Por qué la otra es angosta? ¿Quién se anima a decirme? ¿Por qué hay unas calles anchas y otras angostitas? Por la cantidad de tránsito que hay. Efectivamente. No hacen las calles anchas a ver si se llenan algún día. Todas las calles, ¿cómo empiezan? Angostitas para que pasen poquitos, pero cuando se empiezan a congestionar, ¿qué empieza a pensar en el gobierno? En hacerlas más anchas para poder desahogar el tráfico. Yo recuerdo que cuando llegué a Nuevo León, la carretera nacional, sí la conocen, ¿verdad? Esa que va para Montemorelos, Tampico y toda la costa. Era de 2 carriles. Allá por Allende, Nuevo León,
Un señor agarró, hizo una vuelta en U, imagínense, en 2 carrilitos, hizo la vuelta en U y venía mi papá del otro sentido y choque. Recién llegados a Nuevo León, veníamos la primera vez. Pero si ahorita van a la carretera nacional, ¿qué se encuentran? 4 carriles, o no sé si ya hay más, hace rato que no voy, pero la última vez creo que ya habían 4 carriles hacia el sur y 4 carriles hacia el norte. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué hicieron eso? Si con 2 carriles yo me acuerdo que ahí transitaba todo el tráfico. La ciudad empezaba allá en Ciudad Satélite y de ahí para acá Soriana estaba casi en la orillita de la ciudad. Pero ahora llega a la Estanzuela y más allá. ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron tan ancha la carretera? El camino ancho es ancho porque hay muchos que quieren transitarlo, no al revés. El camino angosto es angosto no porque Dios quiera que poquitos vayan por ahí, sino porque hay poquitos que toman la decisión. Ojalá fueran al revés. Entren por la puerta estrecha. Eso es lo que dice Jesús. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. ¿Por qué razón? Porque muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. ¿Por qué? Porque son, pocos los que la encuentran. Ahora, siguiente par de preguntas. ¿Cuál es el fácil y cuál es el difícil? Ya sabemos lo que dijo mi alumno. Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Cuál es el fácil y cuál es el difícil? ¿Por qué les pregunto a ustedes? Porque la Biblia no dice. Pero si ustedes tienen esa sensación, yo les pregunto, ¿cuál les parece que es el fácil? ¿Cuál les parece que es el difícil? ¿O los dos son iguales? ¿Qué opinan? Les veo con cara de ¿what? Le pregunté a mi alumno, ¿y qué hace la gente que camina por el camino ancho? Porque digo, tenemos que tener alguna pista pues para decidir, ¿no? Le dije, ¿qué hace la gente que camina por el camino ancho? Y él me dijo, no me dijo exactamente lo que dice ahí, pero él me dijo, van a los antros, se emborrachan, se drogan, roban, maltratan a la gente y además su destino es la muerte. Él me dijo algunas otras cosas quizás también. Y yo le pregunté, ¿y eso es fácil o difícil? ¿Es fácil o es difícil? Por ejemplo, piensen y quizás conozcan alguna familia donde el padre de familia o donde alguno de los hijos se pone hasta el alma. ¿Esa vida es fácil o es difícil? Violencia familiar generalmente acompaña a eso. Feminicidios están de moda. Alguien que roba y que tiene que andarse escondiendo de la policía que no lo persiga o que participa en la corrupción para que no lo agarren, no lo encuentren. ¿Eso es fácil o es difícil? Este señor que está en Estados Unidos metido en una cárcel porque vendía sustancias tóxicas. ¿Ustedes creen que tiene una vida fácil o difícil?
Vivir con alguien que maltrata a los que lo rodean, ¿será una vida fácil o difícil? Le pregunté a continuación, bueno, ¿y los que van por el camino angosto qué hacen? Me dijo, pues, leen la Biblia, rezan, van a misa, hacen obras de caridad y tienen como destino la vida eterna. Yo le dije, ¿leer la Biblia es fácil o difícil? ¿Y orar? ¿Ir a la iglesia? Esperarse que el maestro Baños termine, eso sí está difícil, eso sí lo reconozco porque le gusta alargarse. Es lo único difícil. Hacer obras de caridad, ¿eso es fácil o es difícil? Y después de que me dijo eso que ustedes dijeron, entonces le pregunté, ¿y por qué dijiste que ese es el camino difícil? Si todo lo que haces ahí es fácil, ¿por qué me dices que ese es el camino difícil? ¿Están convencidos o no están convencidos? En realidad es que es difícil de entender, y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mire lo que dice el Salmo 73, versículos 13, 14, y luego vamos a ver otros más. Dice el salmista, en verdad, este se llamaba Asaf, este no es el salmista David, se llama Asaf, el salmista que escribió este salmo. En verdad, dice él, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Y luego dice, cuando traté de comprender esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí el fin que le esperan. En un instante serán destruidos totalmente y consumidos por el terror. Al salmista también le costaba trabajo. Pensaba, ¿de qué sirve andar por el camino angosto si parece que están felices los que van por el camino ancho? Hasta que entré en el santuario, dice, y ahí comprendí. ¿Qué es lo que vio el salmista cuando entró en el santuario? A ver, ustedes que conocen del santuario, cuando uno abre la cortina que rodea el atrio, abre uno la cortina, entra, ¿qué es lo primero que ve al frente? El altar del sacrificio. Ese que muchos regiomontanos tienen ahí en el patio de su casa, ¿verdad? Ahí está el altar del sacrificio. Y cuando termina el sacrificio, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Eso es lo que vio el salmista. Las cenizas. Y dijo, ya le entendí, al final quedarán hechos cenizas. ¿Cuál es el camino fácil y cuál es el difícil? Veamos lo que dice la Biblia. Porque este salmista nada más se hace la pregunta, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Miren, un día Saulo de Tarso iba camino de perseguir a los cristianos. ¿Iba por el camino ancho o por el camino angosto? ¿Iba con destino a la vida eterna o a la muerte eterna? Pero una luz brillante lo derrumbó, lo tumbó al suelo. Alguna vez dije, lo tiró del caballo, y entonces me dijo un testigo de Jehová, a ver, ¿dónde dice caballo en la Biblia? Me tapó la boca, tenía razón, no dice caballo, pero en todos los dibujos ponen el caballo y mientras yo caí en la trampa, en vez de leer la Biblia veía yo las figuritas. Hermanos, lea la Biblia, deje de estar viendo solo las figuritas,
Porque luego se cae del caballo y resulta que no había caballo en la Biblia, solo en las figuritas. Pero lo que sí es cierto es que lo tumbó la luz. Y escuchó una voz que dijo lo siguiente. Bueno, primero él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y le contestó la voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En ese camino que tú vas es un camino duro. ¿Saben por qué el camino ancho es difícil? Porque Dios va a hacer todo lo posible para que te regreses de ahí donde vas. Tú pensabas que si te portas mal, Dios va a decir, por portarte mal, ay, te la ves tú solo, te da la vuelta y se va. Pues no. Dios va a hacer todo lo posible. Sí, hay un camino que tiene piedras y Dios pone las piedras, ese es el camino ancho. Dios lo llena de piedritas para que los que van rumbo a la perdición no se vayan como en tobogán, sino que se les dificulte y entonces muchos puedan entrar en razón y darse la vuelta. ¿Cuántas personas no se han convertido después de que la abuelita o la mamá, que toda la vida estuvo, dice y dice, hermano, hijito, nietecito, por favor, entrega tu vida a Cristo? Y chamaco, terco que no quiere, pero después de la muerte, reacciona. Después de que les llega el dolor, reacciona. Después que les llega la enfermedad, reaccionan. Pero no es la enfermedad o la muerte, porque esa nos llega a todos. O sea, esa no está en la ecuación, ¿eh? Todos nos morimos, todos perdemos el trabajo. Es que algunos dicen, no, es que yo por el sábado perdí el trabajo. Y hay un montón de dominicales que también pierden el trabajo. O sea, tengan en cuenta eso. O sea, a veces queremos apropiarnos de esas cosas que nos afectan y decir, por ser cristiano. No, también a los dominicales y a los no creyentes también les afectan esas cosas. Pero ¿qué dijo Jesús acerca del camino angosto? Mire, dice lo siguiente, vengan a mí todos los que están como cansados y agobiados. ¿Alguien aquí está cansado y agobiado? Dice Jesús, y yo les daré ¿qué cosa? Descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y se encontrarán ¿qué cosa? Descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga liviana, ligera. Jesús dijo que en la otra versión, en la Reina Valera, ¿cómo dice? Porque mi yugo es difícil, ¿no? Difícil, dicen. Es fácil, dice. Y mi carga, ¿cómo es? Ligerita. Esto es un yugo. Por si alguien no lo conoce, porque ahora no es común verlos por todos lados, ¿verdad? Eso es un yugo. ¿Para qué sirve el yugo? Para unir dos animales. En vez de que uno cargue toda o arrastre toda la carga, ahora el peso se divide. Por eso Jesús nos invita a llevar su yugo. Quiere decir que en uno de esos está Jesús y en el otro estoy yo. El yugo de Jesús sirve para que, número uno, me mantenga yo siempre a su lado. No puedo agarrar rumbo por separado, porque si llevo el yugo de Jesús, siempre estaré a su lado. Pero en los momentos de mi debilidad, ahí está Jesús fuerte.
para arrastrar lo más pesado de la carga. Claro, si no nos ponemos el yugo de Jesús, la vida puede ser muy difícil. Si usted está viviendo solo y lejos de Jesús, la vida está difícil. Y ni qué hacer. Yo no le puedo aconsejar otra cosa más que póngase el yugo de Jesús. Si quiere que la vida sea más fácil, póngase el yugo de Jesús. Él habla acerca de los que están cargados, cansados. Cuando vi esa foto en el Google, me acordé de una historia que escuché hace algunos años. Dicen que alguien venía en su camioneta, en su troca dirían, ¿no? En su troca por el camino y encontró a alguien así, que venía cargando muy pesado. Y entonces se detuvo y le invitó a la persona, le dijo, súbase allá atrás. Yo le llevo a donde va para que descanse. Y se subió la persona y él siguió manejando. De repente voltea por el retrovisor y ¿qué creen que vio? Vio a la persona sentado ahí en la parte de atrás con su carga en la espalda. Se detuvo y le dice, amigo, ¿por qué no pones tu carga sobre la cama de la camioneta? Y entonces el hombre le contestó, le agradezco que usted me lleve a mí, por favor, no quiero que lleve también mi carga. ¿Saben que así a veces le hacemos al Señor Jesús? Nos pide la carga, pero algunas veces nos aferramos tanto a ella que no queremos soltar. Yo suelo decir que si esto es un problema, imagínense que esto es un problema, les pregunto, ¿quién tiene el problema? ¿Quién tiene el problema? Yo lo tengo. Ahora imaginen que Joel es Jesús. Ahora, ¿quién tiene el problema? ¿Y qué tengo yo? Por eso vivo una vida sin problemas. Porque si se los entrego a Jesús, entonces me quedo sin. Pero a veces lo que hacemos es, mira, pero agárralo, sí, cómo no, agárralo, pero bien, no lo vayas a tirar. Oye, ya lo resolviste. Ya lo resolviste. ¿Y por qué no me contestas? Y no soltamos el problema. Suelte el problema, hermano. Déjeselo a Jesús para que pueda conocer el camino angosto. Es fácil y ligera mi carga. El apóstol escribe a los hebreos, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, ¿qué deberíamos hacer? Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Cuál es el secreto para que podamos ver lo fácil que resulta el camino angosto? Tenemos que poner los ojos ¿dónde? En Jesús.
Porque si estamos contemplando los problemas de la vida, entonces sí se nos hará que el camino es difícil. Un día, y yo no sé si ustedes lo han descubierto, pero cuando decidí que iba a hablar acerca de dos caminos, YouTube inmediatamente me empezó a bombardear con... Yo no le dije, pero creo que escuchan en el teléfono, no lo sé, pero me empezó a bombardear con videos de YouTube que hablan temas de la Biblia. Y me encontré que me llamó la atención. Yo era traficante de Biblias. Ese y otros más de los mismos personajes que ahí participan. Les hago corta la historia. Él es un pastor, él es argentino, que cuando se convirtió en traficante de Biblia, lo hizo en el país de Irán. Se fue de misionero a Irán y traficaba con Biblias. La que está a su lado es su esposa. Ella es iraní, nació y creció como musulmana, después aceptó a Cristo y ahí la conoció, se casaron y tienen 3 hijos ahora. Bueno, pero lo que me llamó la atención de este video es que él dice que un día un hermanito de una iglesia, las iglesias no son como aquí que se reúnen muchos, no, son en las casas, grupo pequeño le llamamos nosotros, escondidos, porque si dicen la palabra Jesucristo en público, pueden meterlos a la cárcel, torturarlos y hasta matarlos. Así de difícil es la vida para los cristianos en Irán. Y uno de estos hermanitos que él pastoreaba dice que desapareció. Y la familia estaba preocupada, porque siempre pensaban que a lo mejor lo habían agarrado y lo habían metido a la cárcel, o quizás lo habían matado porque descubrieron que era cristiano. Y entonces pasaron 2, 3 días y de repente dice que la esposa recibió una llamada. Contestó el teléfono, un número desconocido, y escucha del otro lado la voz de su esposo. Y le dice: querida, estoy bien. Me arrestaron y me metieron a la cárcel. Quiero pedirte un favor. Dile a los hermanos de la iglesia que por favor oren para que no me saquen de la cárcel, porque aquí hay muchas personas que están interesadas en escuchar el nombre de Jesús. Que por favor me pongan una condena de al menos 1 año. ¿Fácil o difícil? Pues él quería que orara. Fíjese, si hubiera sido en Monterrey, seguramente hubiera pedido lo contrario, ¿verdad? Por eso, este pastor un día fue con uno de sus miembros de la iglesia y le dijo: hermano, tú eres mi héroe, porque tomas la decisión de creer, de amar, de tener fe en Cristo Jesús en medio de este país donde si te escuchan te pueden matar. Y el hermanito le contestó: ¿por qué dices que yo soy tu héroe? Si mi héroe eres tú. Porque tú, cuando estás allá en tu país, en libertad, nadie te, ¿cómo se dice? Nadie te amenaza de muerte física. Pero los antros, los videos, las amistades ponen en riesgo la vida eterna. Aquí lo más que pueden hacer es matarme el cuerpo, pero tengo la esperanza de la resurrección. En cambio, ustedes que viven en la libertad,
pueden perder la vida eterna. Por eso yo les pregunto, ¿cuál es el camino fácil? ¿Cuál es el camino difícil? Ustedes ven que en muchos de los dibujos ponen así como una Y, ¿no? Viene alguien y llega a la encrucijada y dice camino ancho por un lado, camino angosto por el otro. Y la pregunta que yo me hice es, ¿y dónde venías? ¿En qué camino venías antes de llegar a la Y? Si no hay 3 caminos, solamente son 2 caminos. Así que me parece, tengo la idea que este dibujo quizás es más parecido a lo que Jesús quiso decir. No es que son Y, sino que hay uno que va en un sentido y el otro viene en otro sentido, pero ya desde que nacemos vamos en uno. ¿En cuál vamos? ¿En cuál vamos? En el camino ancho. ¿Con destino a qué? Muerte eterna. Y cuando encontramos a Jesús, ¿qué hacemos? En el próximo retorno nos damos la vuelta y agarramos el otro camino. ¿Sí o no? Y cuando vamos en el camino de la vida, si a alguien se le ocurre una mala decisión, puede agarrar el retorno y regresar por el camino ancho. O sea, siempre hay esa posibilidad. No es recomendable, pero hay esa posibilidad. Un día iba yo transitando por Gonzalitos y tomé esta foto. No pude resistirme, tomé esta foto. Iba yo para mi trabajo. Y dije, así ha de ser los 2 caminos. Mire, para donde yo voy, hay poquitos carros. Pero en el otro camino que está a un lado, está lleno de carros. Y mientras en el camino muy transitado los carros van a vuelta de rueda, ¿qué creen que iba yo? 60, 70, 80, hasta 90 kilómetros por hora. Porque estaba despejado. Claro, ahí se me ocurrió otra idea. ¿Qué pasaría si yo quisiera cambiarme al camino ancho en sentido contrario? No sobreviviría. Sí, algunos eso intentan en la vida también, meterse en sentido contrario de donde va el tráfico. No, eso no es lo que Jesús dijo. Dijo, elijan ¿cuál? El camino donde van poquitos, para que ustedes puedan irse rápido. Mire, por el camino que yo iba, no iba la mayoría. Iba yo tranquilo, por el camino fácil. En el otro me podían chocar en cualquier lado, corría yo más peligro. Y termino haciéndoles la pregunta, ¿cuál camino has elegido? ¿Cuál camino has elegido? Ambos caminos tienen retorno en el centro. No importa si vas en el camino ancho, cuando te encuentras con Jesús, puedes dar vuelta en el retorno. Y en vez de que tu destino final sea la muerte, entonces tendrás destino final en la vida. Pero lo que no es recomendable, aunque es posible, es que si vas camino de la vida y rechazas a Jesús en cualquier momento, puedes dar la vuelta y regresar al camino que lleva a la muerte. El Señor Jesús dijo allá en San Juan 12:32, pero yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y comentando esto en el Camino a Cristo, página 26, dice lo siguiente, el pecador se puede resistir a este amor. Puede rehusar ser atraído a Cristo, pero, tiene un pero,
si no se resiste, ¿qué va a pasar? Será atraído a Jesús. Un conocimiento del plan de salvación lo guiará al pie de la cruz y arrepentido de sus pecados que han causado los sufrimientos del amado Hijo de Dios. ¿Qué camino has elegido? Yo agradezco a Dios porque al llegar a esta iglesia descubro que esta mañana hay 3 personas que han elegido dar la vuelta en el retorno. Gracias a Dios por ellos. Y sé que algunos aquí, muchos más, hemos tomado esa decisión hace tiempo. ¿Les gustaría que antes de concluir dedicáramos un momento para agradecer a Dios por esta buena elección que hemos hecho? ¿Les parece? ¿Nos podemos poner en pie? Gracias, nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, porque haces fácil el camino de la salvación. Gracias porque la parte difícil ya la hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque a nosotros nos ofreces gratuitamente la salvación. Te ruego, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos des sabiduría suficiente para nunca retornarnos al camino ancho. Te lo agradecemos en el amor y en los méritos de Cristo Jesús. Amén.